Mis hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Radical. Hoy tenemos la dicha de poder reunirnos nuevamente con una temática muy especial. Tenemos a nuestros invitados. Antes de mencionar de qué va a tratar lo que es esta temática, me gustaría presentar a nuestros hermanos invitados. Tenemos en esta ocasión a nuestro hermano Walter. Tenemos también asimismo a nuestra hermana Claudia. Y de igual forma tenemos como invitado a nuestro hermano Kevin. Sean bienvenidos. Gracias, me alegra que podamos tener este tiempo donde podamos conversar un poco a través del tema o la temática el estrés, donde podemos ver qué tan importante es de que nosotros tengamos un control o un manejo del estrés y sobre todo relacionándolo a lo que es el descanso sabático. Me gustaría compartir lo que el significado de la palabra estrés. No sé si me podrían brindar alguna definición o qué tipo o qué conocimiento tienen acerca de la palabra estrés. Bueno, yo lo que puedo mencionar que el estrés es una palabra que a nadie le gusta, para empezar, pero que todos hemos llegado a aceptar y asimilar. Tenemos que reconocer que vivimos en un mundo conmocionado y que está lleno de estrés. Seas empleado, seas emprendedor, seas estudiante, seas ama de casa, sea mujer, sea hombre, siempre se encontrará con el estrés. El estrés es una verdadera epidemia. Y algunas personas, muchas personas, han llegado a contraer el virus del estrés sin darse cuenta. Porque el estrés ahora es nuestra nueva normalidad. Hace años vivimos una pandemia y hoy estamos viviendo la pandemia del estrés y de la ansiedad. Y que incluso, sí, como bien lo mencionabas, recordando aquel tiempo, incluso habían personas que comenzaron a contraer el problema ese muy común llamado la ansiedad, que va relacionado un poco a lo que es el estrés. Yo quisiera agregar un concepto que yo encontré en este libro que yo he leído, porque pues muchos son conocedores de que yo por mucho tiempo he padecido de ansiedad. Fueron quizás 2 años los que fueron más fuertes para mí y me dediqué mucho quizás a leer y a tratar de entender la problemática que tenía y encontré aquí un concepto de lo que es el estrés o lo podríamos decir la ansiedad. Y dice esto, aquí se lo voy a leer literalmente: la ansiedad nos roba el aliento, también nos roba el sueño, nuestra energía, nuestro bienestar. Causa daño a nuestro cuello, estómago, a menudo quijada y espalda. La ansiedad puede obligar a hacer contorsionismo emocional, puede causarnos un tic en el ojo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esos síntomas? ¿Verdad? Un aumento de la presión arterial, dolores de cabeza, sudoraciones en axilas, y las consecuencias de la ansiedad o el estrés pues simplemente se traducen en enfermedades que luego nosotros tenemos que lidiar con ellas, la hipertensión, tantas cosas que pueden llegar a ser dañadas a causa de este mal, pues. Entonces, correcto. Bueno, yo he escuchado que el estrés es como una reacción, ¿verdad?, que nuestro cuerpo tiene cuando nos sentimos amenazados o nuestra sobrevivencia corre peligro. Otras personas también, otros autores comentan de que el estrés es cuando nuestro cuerpo tiene un desequilibrio de su estado natural, de su química interna que el cuerpo tiene que tener, nuestras hormonas. Entonces se produce ese desbalance, ¿verdad?, que creo que más de algunos hemos sufrido más de alguna vez, ya sea por cuestiones reales o por cuestiones que pueden ser hasta imaginarias. Lo que estás mencionando es que todos podemos tener episodios de ansiedad y son normales porque es parte de la normalidad, llamémoslo así, de nuestro mecanismo de defensa, ¿no? Lo negativo es convivir con la ansiedad y mantenernos en un estado de alerta constantemente. Y eso va a conllevar ya a algunas afectaciones, unas de las que ya mencionó Claudia. Dolor de cabeza, por ejemplo, migraña, tensión, dolor muscular. Pueden haber alteraciones en el deseo del sexo y problemas estomacales. Entonces, si hablamos de efectos emocionales, por ejemplo, podemos tener inquietud, falta de motivación, irritabilidad, tristeza, depresión. Podemos tener
efectos en nuestra conducta como comer en exceso, explosiones de ira, aislamiento, abuso de droga, de alcohol y tabaco, ¿verdad? Porque a veces tenemos esa gama de mitos en nuestra sociedad, que para liberarnos del estrés necesitamos auxiliarnos de la droga, del alcohol, del tabaco, y que es una salida un poco más rápida para aliviar un poco estos efectos que manifiesta el estrés o la ansiedad. Incluso en la actualidad en nuestro país vemos esa problemática. Si logramos ver en ciertas empresas, por poner un ejemplo, los call centers, es un trabajo, reconozco de que es un poco estresante. Conlleva, porque son jornadas muy... y de noche. Entonces, comúnmente vemos de que las personas que trabajan en este tipo o tienen este tipo de empleo se refugian, al tener los episodios de estrés, se refugian, como bien lo mencionabas, a través de drogas o de vicios, los cuales podemos ver hoy en día, ya sea en jóvenes, adultos o adultos mayores. Como bien se mencionaba al principio, el tener estrés no abarca una edad en específico, sino que creo que todos en algún momento vamos a lograr a tener un episodio de estrés. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención y se los quería transmitir, en el libro de Joyce Meyer, se llama Ayúdenme, siento ansiedad. Me gustaba la definición, o más bien de dónde proviene la palabra estrés. Dice de que el término estrés proviene de la ingeniería. Dice de que esta palabra se usaba para referirse a la cantidad de fuerza que una viga y otro apoyo físico podrían soportar sin lograr derrumbarse a causa de la tensión. Sí, es la carga. Es la carga. Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido ampliando un poco más. Ahora el estrés es sobrecarga. Es sobrecarga, correcto. Y entonces parte de esto me gustaría de que comentáramos un poco de qué forma nos afecta el estrés en nuestra salud mental y tanto en lo espiritual. Entonces me gustaría que comentemos un poco de qué manera nos puede afectar en lo espiritual, en lo eclesiástico o también en nuestra salud mental. Bueno, yo vi que Claudia medio mencionó que ella había pasado un proceso de ansiedad. Yo actualmente estoy en psicoterapia a través de 2 operaciones que me han hecho en el cerebro, ¿verdad? Y a medida de eso he ido perdiendo ciertas habilidades que me han llevado o han conllevado a tener episodios ansiosos y depresivos. Entonces tengo un cuadro ahorita con la terapeuta que me está viendo. Tengo un cuadro mixto de ansiedad con depresión, y yo actualmente honestamente les voy a confesar que estoy siendo medicado para la ansiedad. Esto no quiere decir que yo estoy endemoniado. Esto no quiere decir que yo oro menos. Esto no quiere decir de que yo soy menos cristiano ahora, sino que simplemente ahora estoy lidiando con una enfermedad. Exacto. Que voy a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Pero es una etapa. Y yo muchas veces vi a Claudia en su proceso y a veces decía, esta Claudia yo creo que está exagerando en lo que ella está manifestando. Yo creo que ella está viendo fantasmas, decía yo. O yo creo que ella está potencializando el problema, pero uno realmente no sabe la dimensión del problema de la ansiedad hasta que uno lo vive realmente. Exacto. Porque yo, por el orgullo o por el simple hecho de sentirme hombre, jamás pensé que iba a ser diagnosticado como una persona ansiosa o una persona depresiva. Mucho menos que iba a estar medicado y que iba a tener que seguir ciertas normas y ciertas reglas. Mucho menos que iba a ir a una neuropsicóloga para tener estas terapias, ¿verdad? Estas conversaciones y llegar a la determinación de que tenía que ser medicado. Entonces, el problema es real. Así es.
y conlleva problemas, ya los mencionamos, los problemas físicos, los problemas que podemos conllevar emocionalmente, afecta personalmente, pero también afecta a nuestro entorno, afecta a la familia. Claudia no va a dejar mentir de que afecta al cónyuge, afecta a los hijos, porque ellos, como es una enfermedad con la que no habíamos lidiado con ella, no sabemos cómo ayudar al enfermo. Porque cuando, digamos, tenés gripe, podemos decir, tómate tal antigripal. Tal medicamento, sí. Miro, gripa. Tómate esto, tómate lo otro, tómate un tecito, hace esto. Pero cuando no conoces la enfermedad y cuando la familia no conoce la enfermedad, la familia te empieza a tratar como loco. Exacto. Y entonces, ¿cómo personalmente nosotros emocionalmente empezamos a lidiar y a enfrentar este problema? Es difícil. Y las personas y las familias que nos están viendo, los jóvenes radicales, también tienen que conocer este tema, porque probablemente alguno de sus familiares pueda atravesar no solo un episodio, sino que atravesar en sí la enfermedad de la ansiedad, y tenemos que estar preparados para abordar el problema. Cuando nosotros que nos caracterizamos como una iglesia que evangeliza, que discipula personas, vamos a tener personas, vamos a encontrar en estas comunidades a las que nosotros predicamos la palabra de Dios, vamos a encontrar personas que están ansiosas, preocupadas y que están atravesando este problema. Y si no estamos enterados del problema, ¿cómo vamos a ayudar a discipular a estas personas? Por eso es importante conocer el problema y determinar que es real, y que los problemas son reales, las personas no están locas. Exacto. El problema es real. El problema es real, correcto. Y algo que me llama mucho la atención y es sobre cómo la Biblia nos guía en estos momentos cuando nosotros tenemos esos episodios de ansiedad o ya sea de estrés. Hay definitivamente en la Biblia un sinfín de versículos que hablan. A mí me fascina sobre todo Mateo 6, donde habla del afán y la ansiedad. Y Dios nos invita, ¿verdad?, a no afanarnos por nada. Él habla del vestir y del comer, que es lo que creo que principalmente nos estresa a todos. Y el estrés empieza desde la mañanita, porque todos los días nos levantamos a buscar el pan de cada día, como quien dice, ¿verdad? Y si usted se transporta en bus, pues usted ahí va a ir estresado, porque lo van a patear, porque va lleno, porque va a ir guindado, o qué sé yo. Ya de ahí empieza todo el estrés, ¿verdad? Y de ahí luego va usted, si va en carro, va también luchando y que se le va a calentar el carro. Va peleando con el otro que está adelante. Exacto, y es una realidad, pero Dios es tan sabio por medio de su palabra, que dejó versículos, creo yo, impresionantes acerca de aprender a confiar en el Señor y a depositar en Él nuestras cargas, y que sepamos que pues no vamos solos en este transitar, ¿verdad? Y que si tenemos las prioridades puestas correctamente, creo que podemos más fácilmente lidiar con algo que es real y que, como decía Kevin, tiene repercusiones físicas, tiene repercusiones mentales y tiene repercusiones espirituales. Pero en medio de todo eso, pues qué bueno tener la palabra de Dios como un medio con el cual nosotros podemos, digamos, lidiar de una mejor manera con esta carga y aprender, porque creo que en la iglesia se nos inculca mucho el servir a los demás, el poder estar a la orden de los demás, y en este tipo de padecimientos que se dan, creo que es bien importante practicar la empatía. Amén. El saber que tenemos que ponernos en el lugar del otro, y que si bien es cierto no comprendemos, como dijo Kevin, hasta que me tocó igual a mí. Yo recuerdo que en esos tiempos salió un testimonio de Christine de Clairo, y decía Christine que había tenido episodios de ansiedad al punto de que quería quitarse la vida, y yo llegué a juzgarla. Yo decía que ella no es cristiana o qué, porque ¿cómo es posible que haya pensado en la muerte? Pero yo alguna vez también lo pensé cuando yo estuve en mis episodios. Entonces es importante saber que esto es una realidad, pero que Dios la abordó de manera literal, o sea, habló del problema de una manera específica y creo que profunda, para que nosotros pudiéramos echar mano de la palabra para no ahogarnos en ese mar de la ansiedad y del estrés. Yo el principio que rescato de Mateo 6 que has mencionado, porque el Señor dice: no se preocupen por el mañana. Amén. No se preocupen por el día de mañana, cada día trae sus propias preocupaciones. El día de hoy tiene su propio problema, y el día de mañana también.
Entonces, el principio que yo saco de ahí, vivan el presente. Vivan hoy. Tranquilo, cálmese, no, Calmados. que no se le venga todo encima. Vivan No. el presente porque, como decía la frase que... Se me viene una frase que leía la Claudia y decía, la ansiedad no nos quita las penas del mañana. Exacto. No nos quita nada, solo nos quita la fuerza del presente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos enseña Mateo 6? Vivamos el presente. Pero si nos estamos enfocando en mañana, nos están quitando, nos está robando la fuerza del presente. No solo eso, sino que nosotros a veces nos preocupamos por lo que no podemos controlar. Y aquí lo dice, Sí. que porque si de todas maneras, aunque nos afanemos, no vamos a crecer un poquito más si así lo No. quisiéramos. Entonces hay cosas que a veces nos afanan. No hay Y control. no hay forma. No hay forma de saber qué va a venir mañana, que si con quién se va a casar mi hijo, que si mi esposo me va a dejar, que si me voy a morir. Todo eso a veces, eso es ansiedad, vivir preocupándose por lo que no está pasando. Entonces, Ahora, tengo que preocuparme entonces por lo que sí puedo controlar. Lo que sí se puede controlar. ¿Qué Trabajar, puedo trabajar. controlar? ¿Qué puedo controlar? Por ejemplo, la cantidad de café que consumo. Eso lo puedo controlar. La hora en que Sí. me duermo. A la hora que voy a dormirme, ¿qué ropa me voy a poner? ¿Cuánto descanso? Pero, por ejemplo, yo no puedo controlar cómo van a reaccionar o cómo me van a criticar o ver los hermanos de la iglesia. No lo puedo controlar. Es algo que no podemos Está controlar. fuera de nuestra, Está fuera de nuestro en el alcance. tráfico, como mencionaba, y si algo otro conductor y se me atraviesa, eso no lo puedo No podemos controlar. quitarlo y quitarte, yo voy a pasar. Entonces tengo que preocuparme, tengo que hacer un inventario en mi vida de lo que sí puedo controlar y de lo que no puedo controlar. Y de lo que no puedo controlar, las personas que se preocupan por las cosas que no pueden controlar son infelices y viven frustradas. Sin embargo, aquellas personas que se concentran en aquello que sí pueden controlar, viven más felices. Y qué interesante, cuán perfecto es Dios, que incluso menciona ahí en su palabra que nos ha creado con una capacidad que en la cual nosotros podemos llevar o cargar con lo que es el estrés. Como bien lo mencionábamos, el problema es nosotros sobrepasar el límite que Dios nos ha puesto como personas. Se me viene otro versículo y otro principio que es confiar en Dios. Y está Filipenses capítulo 4, verso número 6. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Amén. Entonces, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Confíen. Pero nosotros no oramos por nada y nos preocupamos por todo. Hacemos todo lo contrario. Entonces, no podemos violar el principio de la Biblia. Tenemos que confiar en Dios. No se preocupen por nada, oren por todo. Amén. Cuando hablamos sobre el estrés, a mí me gustaría agregar que un punto de partida que quizás yo consideraría que es vital es entenderlo. Hay un psiquiatra que a mí me gusta mucho leer que se llama Marian Rojas, y ella dice que comprender algo es aliviarlo. Cuando yo comprendo cómo algo funciona, en cierta manera tal vez no me soluciona el problema, pero me da un alivio. Correcto. O sea, cuando tal vez comprendo que alguien más lo vive o cómo se vive. Y creo que cuando se aborda el estrés, yo diría que hay tres cosas principales que debemos de entender. Primero, tener como un conocimiento básico de cómo el cuerpo funciona. Que tiene como, o sea, nuestro cuerpo tiene un estado equilibrado, si le podemos llamar, donde nuestro cerebro, nuestros sistemas de todo nuestro cuerpo está bien. Y creo que esa forma básica podríamos entenderlo así. Que tenemos como nuestro gerente general, ¿va? O nuestro CEO, que es nuestra Cerebro. mente. Nuestra mente. Entonces luego nuestra mente manda sus órdenes y nuestro sistema nervioso, a través de todos los nervios que recorren nuestro cuerpo, manda esa información a todo nuestro sistema. Si hay calma, pues tenemos una buena digestión. Si estamos preocupados, no la tenemos. Como todo va Entonces, relacionado. Si no dormís bien,
si no dormimos bien, tenso, estamos irritable. tensos. O posiblemente hay ciertos procesos que el sueño hace de reparar nuestro sistema. Los estados de vigilia que tenemos. De reparar nuestro sistema, de reparar nuestros músculos, de consolidar nuestro aprendizaje, de limpiar las toxinas de nuestra mente, que si interrumpimos esos ciclos del sueño, pues en cierta manera estamos sometiendo a un peso al cuerpo. Como una por decir así, sobrecarga. llevo un peso del día anterior que no logré fraguar porque no descansé bien, y sobre ese peso que ya acumulé del día anterior, monto el peso del nuevo día, Y así vamos. y llega un punto donde 30 días. eso, pues, En algún momento voy a ¿Cómo? colapsar. como suponíamos, es una viga, va a colapsar. Así Luego creo que también tenemos que ver cómo particularmente nuestro cuerpo nos da ese mensaje que nos dice: Alerta. estoy estresado. Por Está- ejemplo, a mí me da fuego. Yo sé que cuando el fuego me aparece en la boca o en el labio es porque el cuerpo me dice, lastimosamente, como con un delay. Tal vez ya pasé el estrés y después sale. Pero tal vez hay otras personas que lo somatizan de una manera diferente. Diferente. Por ejemplo, hay personas que su espalda alta les puede tal vez decir como esos famosos nudos, ¿va?, que uno escucha. El Otras tic, personas, el tic, el tic, otras personas lo somatizan a nivel neuronal y el famoso tic. Otras personas ven borroso. Otras personas sienten hormigueo en las Mareo. manos. Mareo y vómito. Otras personas su sistema digestivo. Otras personas hasta les puede dar diarrea. Sí. Sí. Entonces, cuando yo entiendo cómo mi cuerpo me dice que estoy estresado, entiendo que particularmente Debo parar. debo parar. Y el cuerpo a mí me habla así. Luego también tengo que comprender psicológicamente cómo yo puedo reaccionar al estrés. Y eso tiene que ver con mi personalidad. Por ejemplo, si yo soy tímido, posiblemente el estrés me va a bloquear. Si yo soy sensible, el Te va a estrés aislar. me Te va a va a hacer aislar. vulnerable. Lloró. Si yo soy impulsivo, el estrés me va a hacer más agresivo. Sí. Si yo soy obsesivo, posiblemente voy a entrar en pensamientos en bucle y voy a ser aún más obsesivo. Si yo soy perfeccionista, el estrés me va a hacer que el eterno insatisfecho, que nada va a llenar mis expectativas. expectativas. Entonces, Frustrado. el estrés tiene como un tronco común, si le podemos llamar así, que tiene que ver con las funciones del cuerpo que quizás todos compartimos. Todos tenemos un sistema nervioso, todos tenemos un sistema digestivo, y pues todos también tenemos ciertas hormonas en nuestro cuerpo que también tienen que ver con el estrés, ¿verdad? Entonces, pero también hay cosas particulares, como a mí se me identifica el estrés en mi cuerpo, y eso yo tengo que comprender cuando mi cuerpo me habla. Hay personas que con acné, Sí, es cierto, les da como esas erupciones en el brotes rostro. repentinos de acné. De repente vemos muchachos con muchos granitos incluso en sus rostros. Y algo que me llamaba mucho la atención que mencionabas es sobre el ciclo del sueño. Como muchas veces lo hemos conocido, el sueño reparador. Como bien lo sabemos, hoy vivimos en un año o en nuestra actualidad donde tenemos muchas demandas en nuestra vida diaria. Tenemos muchas demandas y quisiera que lográramos simplificar el por qué es tan difícil encontrar tiempo para descansar. ¿Por qué es tan difícil nosotros apartar un momento para nosotros tomar un pequeño descanso? ¿O de qué forma nosotros, trayéndolo a nuestro contexto bíblico, de qué forma nosotros podemos priorizar lo que es el Sabbat en nuestra vida moderna? Yo personalmente pudiera decir que casi siempre en mi experiencia personal, el origen de mi estrés muchas veces tiene relación con el desorden que yo pueda tener. Desde el simple hecho de buscar la ropa del siguiente día, si yo tengo mi ropero, mi armario desordenado, desde ahí va a comenzar mi estrés. Y luego, si por ejemplo yo voy dejando todo para última hora, a última hora voy a refrendar, a última hora voy a pagar el recibo,
a última hora voy a hacer esto que me pidieron, los hermanos pidieron el cuadernillo, a última hora lo voy a preparar. Todo eso causa estrés. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Organizando nuestra vida, poniendo, dejar de esa palabra tan famosa que utilizamos hoy en día, de procrastinar, es decir, todo para después, eso sucede mucho, por ejemplo, en la vida universitaria, ¿verdad? Que te van dejando leer algo y cuando venís a sentir, llegó el día del parcial y no leíste el libro que te habían dejado, y eso, ¿qué te va a llevar? A estresarte, a no rendir igual, a estar presentando un bajo rendimiento. Entonces, pienso que es importante planificar, organizarse. La Biblia nos muestra cómo Dios es un Dios de orden y cómo Él fue haciendo todo en su tiempo, y nos habla mucho del manejo del tiempo, la palabra de Dios. Entonces, pienso que una manera de contrarrestar, digamos, los detonantes del estrés es ordenándose, y eso es algo que yo lo debo mencionar, porque a mí me cuesta mucho ser ordenada y ser como que previsoria, y a última hora le estoy diciendo a Diego, es que fíjate que tengo que pagar la colegiatura y son $500 y hasta mañana, y no lo tengo. Y mi esposo, que es totalmente lo contrario, pues entra en estrés por mi desorden, y yo entro en estrés porque yo no vi las cosas antes. Entonces creo que eso es un punto muy importante a tomar en cuenta, ordenarse. Ordenar, tener equilibrio. La Biblia, siento yo que elogia el trabajo duro y aborrece la pereza. Y a mí me parece que nosotros los cristianos hemos malinterpretado eso también. Creo que los extremos son malos. Todos los extremos son malos. Pues el trabajo duro es importante y la pereza es negativa, pero descansar no es similar a ser perezoso. No. Recordemos, Proverbios 6 dice, ve a la hormiga, perezoso, y vemos claros ejemplos. Y la Biblia, recuerdo yo que establece que hay un tiempo para trabajar. Dice, hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Y de hecho, como hemos mencionado la palabra Shabbat, descansar es un mandamiento. He estado predicando últimamente sobre los 10 mandamientos, y estoy esbozando el tema del mandamiento olvidado, que está en Éxodo 28, y es, acuérdate de guardar el día de descanso. Y Shabbat significa específicamente eso, detenerse. La palabra de Shabbat significa detente. Entonces los cristianos modernos, ahora nosotros los cristianos modernos, en lugar de detenernos, cuando tenemos todas estas señales de nuestro cuerpo, nosotros hemos confundido nuestra relación personal con Dios con el activismo que tenemos en la iglesia. Y nos llenamos de actividades y nuestra agenda está saturadísima de actividades, pero no tenemos relación con Dios. Somos altos consumidores de contenido cristiano, pero confundimos eso con nuestra relación con Dios. Y yo creo que cuando nosotros tenemos, en lugar de ser activistas, somos activos en la obra de Dios, somos activos en la presencia de Dios, la misma presencia de Dios nos hace descansar. Moisés tenía una ansiedad porque se le había encomendado una gran tarea, y él le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, no voy. Amén. Y nosotros tenemos que tener en perspectiva quién está al control. Y nosotros como cristianos ahora, nosotros tenemos que tener en consideración que el control lo tiene Dios, no lo tenemos nosotros. Correcto. En primer lugar. Entonces el Shabbat es detenernos, descansar. Claro, no lo podemos interpretar de mil formas, que podemos tomar un día, como hay ciertas denominaciones que dicen no hay que trabajar el día sábado, tomarlo literal como lo practicaban los judíos. Pero nosotros estamos viviendo bajo un sistema que también, pues sí, nos tenemos que rendir ante, ¿verdad? No precisamente ante el sistema económico, pero vivimos en un calendario, ¿verdad? Que también tiene demandas. Y dentro de ese calendario, nosotros en nuestro cristianismo, desde nuestra perspectiva cristiana, también tenemos que encontrar espacios para el descanso, ¿no? Y no saturarnos de activismo cristiano, confundiéndolo con nuestra relación personal con Dios. Así
Que esa serie que tú comentabas, me recuerdo que la estudiamos el año pasado, en los devocionales que tenemos como músicos. Ah, sí. Y yo fui a desempolvarla estos días. Yo también. Y me pareció interesante, ciertos puntos que me llamaron mi atención es de que el descanso requiere fe. Amén. De que yo decido parar. Y de que confío de que Dios va a estar ahí. Le voy a entregar parar hoy. Y confío de que Él me va a mantener las cosas siempre. Y a veces pues cuesta detenerse, cuesta a veces el ceder de que quizás si yo no estoy en algo no va a funcionar, o si yo no asisto, pero es necesario. Me gusta mucho el paradigma de las 3 R, que dicen que uno debe aprender a retirarse, a repararse y luego regresar. Entonces, porque no somos una máquina, ¿va?, que constantemente va a estar a todo vapor, ¿verdad? Como esos trenes de unos siglos atrás, ¿verdad? Que había una persona que constantemente tiraba carbón para que la caldera pudiera tirar presión y el tren pudiera Movilizarse. funcionar. Esa metáfora de la máquina, hoy que lo mencionas, recuerdo un libro de Byung-Chul Han que habla sobre la sociedad del cansancio, de cómo una sociedad pasa a ser de una sociedad disciplinada a una sociedad cansada, pero sobre la saturación, sobresaturación en búsqueda del éxito. Y en la sociedad disciplinada hablaba de que la persona era vista como una máquina y el empresario te veía como un simple peón. Pero ahora en esta sociedad del cansancio, la máquina se vuelve el empresario. Tú sos el empresario, pero también sos tu explotador. Porque vemos ahora una gama de contenido, de positivismo en cuanto, y ya que sos o has incursionado en este ámbito del emprendedurismo, yo veo que hay una sobresaturación de emprendedurismo negativo, que a veces las personas no encuentran satisfacción y hacen una cosa, hacen lo otro, y no encuentran su marcha y se sobresaturan. Y yo veía a mi mamá, por ejemplo, con lo que mencionaba sobre la fe. Mamá siempre fue emprendedora en el mercado de la Sacamil, y ella fue fiel, tan fiel al Señor, que nunca abrió un domingo su negocio, por ejemplo, por asistir todo el día a la iglesia. Nunca abrió domingo, nunca hizo falta el dinero, nunca hizo falta la comida, siempre estuvo lo del colegio, siempre estuvo todo lo necesario. Entonces hace falta fe para descansar, porque a veces decimos, no, pero si cierro el negocio, si dejo hacer esto este día X para dedicárselo al Señor o dedicar a descansar a la familia. A veces no sé si a Claudia le ha pasado, pero mis hijos a veces me han reclamado, papá, y mucho vamos a la iglesia, pero poco vamos al parque. O no hacemos ciertas actividades. Nuestra familia también, no solo nuclear, sino nuestra familia extensa, también nuestros abuelos, ¿desde cuándo no vamos a visitar a un abuelo, verdad? Todos van a la playa, menos nosotros. Por nuestro activismo, ¿verdad? Y a veces nos sentimos mal y nos sentimos hasta carnales cuando hacemos estas cosas. Cierto. Pero es necesario descansar. Y como decía Claudia, para descansar necesitamos organización. Correcto. Porque se puede, en la obra de Dios se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando uno se organice y deje todo establecido. Se puede delegar las cosas, uno no es indispensable en la obra de Dios, se puede delegar. No es que no vino el cantante, no va a haber culto. Sí va a haber culto porque somos una organización. No estamos en pos de un hombre, de una persona, somos una organización, somos una administración llamada Jóvenes Radicales, y el indispensable aquí es el Espíritu Santo. Y Él nunca va a faltar. Entonces sí se puede descansar siempre y cuando haya organización en nuestra vida y equilibrio. Y creo que entender que el descanso pues es una necesidad. Es imperativo, es un mandamiento, y el mandamiento es imperativo. Va a descansar. Y qué importante mencionabas lo importante que es equilibrar nuestras responsabilidades, y más sobre todo
dejar nuestras cargas en el Señor, dejar que Él lleve el control de todas estas cosas que muchas veces nos inundan de estrés o de ansiedad. Pero me gustaría dialogar un poco sobre cómo podemos equilibrar nuestras responsabilidades sin nosotros sentirnos culpables por tomar un descanso intencional. Como bien mencionabas el ejemplo, tus hijos a veces te dicen, ¿por qué pasamos mucho muchas veces vamos a la iglesia, pero pocas veces nosotros salimos a divertirnos, salimos con nuestras familias? ¿De qué forma nosotros podemos equilibrar estas responsabilidades? Yo creo que uno, primero en la obra de Dios, uno debe ser responsable. Si uno es responsable, las puertas están abiertas siempre. En todas partes, creo yo. En todas partes, en el trabajo, en la iglesia, en la familia. Familia también comprende, ¿verdad? Cuando la familia ve un cristianismo genuino en nosotros, no va a poner en tela de duda que nosotros estamos haciendo las cosas, primero para Dios, y segundo porque tenemos un fin, tenemos un objetivo y estamos ayudando personas. Correcto. Y yo creo que nuestra familia, nuestros abuelos, nuestros tíos, están orgullosos de lo que estamos haciendo aquí en la obra de Dios. Si ellos no tuvieran esta constancia genuina en nosotros, entonces donde ponemos en tela de duda en nuestro cristianismo, porque pueden pensar, ¿por qué no te escapas de la iglesia? O ¿por qué no dejas de ir? ¿Por qué no te faltas a un culto? ¿Será tan pecado? ¿Serás tan pecador si faltas? No es eso, porque yo voy a organizar mi vida a tal grado que yo no voy a afectar. Si es que en caso de los que nos están escuchando estén involucrados en la obra de Dios, yo no voy a afectar la responsabilidad que yo tengo dentro de la obra de Dios con alguna situación de descanso o de recreación, de ocio que yo pueda tener. El ocio no es pecado. Lo que es pecado es extenuarnos en el ocio, ¿verdad? Y someternos a una vida de pereza, ¿verdad? Entonces, puedo administrar mi tiempo, puedo organizar mi tiempo de tal grado de que la Biblia dice que para todo hay tiempo. Amén. Entonces, las playas no solo están abiertas los domingos. Los lugares para ir a cenar con la novia no solo están abiertos domingo, sábado, o sea, el día domingo que uno se congrega, pueden ir otro día. ¿Por qué no hacerlo lunes? ¿Por qué no ir otro día? No, y a veces tenemos mal conceptualizado el descanso, porque creemos que descanso se relaciona con alguna, como decís vos, actividad, ir a viajar, ir a la playa, y muchas veces uno termina más cansado en esas actividades. Entonces hay que tener bien claro, y hablando de lo que Walter decía, yo también fui a desempolvar mis devocionales, y hay 2 elementos que mencionan los devocionales que son parte fundamental de un verdadero descanso. Y el primer elemento es ausencia de trabajo, es decir, dejar de trabajar, ¿verdad? No se lleve la computadora a su casa, no ande pensando. Yo, sinceramente les digo, muchas veces me he soñado resolviendo problemas del trabajo. Eso te iba a mencionar, que yo a veces he soñado que estoy hasta en una reunión de trabajo y entonces, eso... Amanece usted más cansado, ¿verdad? Y llega el lunes a la oficina más cansado, porque también en la casa usted se estresa. Entonces, lo primero, ausencia de trabajo. Y la casa es un trabajo. Los varones tal vez no entienden bien ese concepto, pero mantener el orden de una casa es estresante. Es complicado. Sí. Y el segundo elemento fundamental es buscar la presencia de Dios. El devocional lo decía más específicamente, que lo tengo, presencia en adoración. Y es que no solo el cuerpo necesita descanso, también el alma necesita regenerarse, exacto. Muchas veces nosotros físicamente pudimos haber descansado, pero quizás tu alma está angustiada. ¿Y cómo se logra eso? Nada más en la presencia de Dios. Ahí es donde se logra renovar nuestro espíritu, ahí es donde Dios nos habla, donde Dios nos toca. Y yo sé que muchas veces nosotros hemos testificado aquí en la iglesia que hemos llegado al culto cansados de un día en el que quizás nuestro jefe nos regañó, todo nos salió mal, yo me sentía quizás con dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pero vengo a la iglesia y mi ambiente cambia, empiezo a reír, bueno, empiezan los hermanos a hacer una broma aquí y allá, y ya no... Se oxigena el cerebro. Exacto, nuestro chip cambia, y luego va usted y se mete en la presencia de Dios,
y eso termina, como que dice, de poner la cereza en el pastel. Entonces pienso que es muy importante saber, muchas veces nosotros somos criticados porque nosotros solo pasamos en la iglesia Solo los en la domingos, iglesia. ¿vea? Y dicen, es que vos no te dedicas tiempo a vos mismo. Y yo personalmente les pudiera decir, es que si no fuera porque yo le sirvo al Señor, yo no sé en qué estado me encontraría. Sí, ¿verdad? muchas veces el día lunes, ¿no? Cuando llegamos al trabajo, los compañeros empiezan a compartir sus fotografías de a la qué playa fueron, playa, las a piscinas. qué bar fueron, qué actividad hicieron. ¿Y vos qué hiciste? Ah, en la iglesia. Y no te cansas de ir a la iglesia, no. Si no fuera a la iglesia, fuera peor de lo que soy No, actualmente. una actividad que yo pienso que la iglesia no debe perder es, por ejemplo, y yo se lo digo porque cuando salimos a esas salidas al terreno, ¿verdad? Y vamos y se dan los partidos de fútbol y empezamos a gritar. El desestrés. Y hermano, yo voy el siguiente día como nueva, porque no solo me distraje, boté energía, sino que también seguramente edifiqué la vida de alguien, conocí a alguien nuevo, le compartí de Cristo. Entonces pienso que esos elementos son fundamentales para tener un verdadero descanso. Son buenas prácticas que nosotros realizamos para poder liberar lo que es el estrés. Pero parte de eso, ¿qué prácticas nosotros podemos implementar, tanto como la oración o la meditación, que nos puedan ayudar a reducir un poco el estrés? Cuando alguien me pregunta a mí o me comparte o que se siente cansado o estresado, yo siempre suelo responderle con una pregunta. Y yo ¿Cuál es le la raíz? pregunto, ¿qué cosas te reparan? Correcto. Como personas creo que tenemos que identificar de qué manera nos reparamos. Hay personas que yo personalmente puede parecer extraño, ¿verdad? Pero yo siento que me reparo cuando limpio mi casa. Yo todos los sábados en la mañana me levanto, barro, recojo hojas, lavo ropa, lavo el baño. Y personalmente siento de que mientras limpio mi casa también limpio mi vida. Y me siento reparado. A mí me gusta lavar mi ropa y ordenarla. La ordeno. Ahí siento yo que cambio el chip. Lo otro es cuando corro Ok. y escucho música al mismo tiempo que estoy corriendo. Ahí sí siento que sí hay una cuestión que me ayuda. Otras personas se reparan con el contacto, tal vez con una zona natural, ¿verdad? Visitar un parque donde hay árboles. A otros les gusta ver atardeceres, películas. Romántico. A otros les gusta ir a tomarse un buen café. Un café. Sí. Sol. Tal vez uno tal cual le gusta, con tal leche, con tanta azúcar. Entonces esas Porque cosas, puedo y porque me lo merezco. esas cosas lo reparan a uno. Entonces, cuando yo me siento como cansado, creo que tengo que ir a mi lista de herramientas de reparación. Hay que hacer un nuevo inventario ahora de lo que me repara. Entonces, de lo que estás hablando, ¿verdad? Hay que hacer un inventario de las cosas que me reparan. Y Yo, luego, por ejemplo, en el trabajo, me gusta cada cierto tiempo no estar tanto en la computadora. Me levanto y como son 3 niveles, subo hasta el 3er nivel, de ahí bajo y voy a otra oficina a hacer un chiste y de ahí me regreso otra vez y sigo para despejar un poco la mente. Luego creo que también tenemos que entender que luego de repararnos, nuestro compromiso es regresar, no quedarnos en ese lugar de repararnos. Por ejemplo, si yo tal vez me siento agotado por situaciones con mi familia, debo repararme, pero debo regresar. Si yo me siento tal vez agotado por cosas de la iglesia, debo ir repararme, pero debo regresar. Y qué importante es también tener acompañamiento en este proceso de esa reparación o regeneración, ¿verdad? De renovación, porque a veces nos aislamos y pensamos que nosotros con nuestra autosuficiencia nosotros nos vamos a poder reparar solos, ¿verdad? Y podemos ser acompañados por los hermanos también. Nosotros estamos fomentando, por ejemplo, en los cultos, orar unos por otros. Eso es algo imperativo también que dice la Biblia, porque lo que me daña a mí probablemente no te daña a ti, pero los dos tenemos un problema, ¿verdad? Y los dos estamos orando unos por otros. Así es. El día de ayer estábamos con los jóvenes y hicimos un círculo, oramos unos por otros y así, orar constantemente por lo que le pasa a Claudia, por lo que le pasa a Daniel,
por lo que le pasa al equipo de multimedia que están escondidos por ahí. Orar unos por otros. Solo el hecho a veces de poder hablar lo que uno está sintiendo, está pasando, Ya para. eso te descarga. Es un alivio. A las mujeres sobre todo nos repara mucho eso, porque yo he visto que los hombres generalmente no les gusta hablar de sus problemas, expresarse, ¿verdad? les cuesta. No, y es raro escuchar a un hombre como contando, fíjate que lo que me hizo la fulana, no, pero las mujeres sí, yo siento que nos ayuda mucho y creo que la iglesia sirve mucho para eso, por supuesto con personas sabias, ¿verdad? No a cualquiera, pero es una manera de repararse, hablar. Yo llegué a practicarlo hasta con mi hijo me ayudó mucho en mi proceso. Yo recuerdo que cuando yo terminaba de hablar con él, me sentía diferente. Y pues ya no cedía a mi esposo, le hablaba por 2 horas hasta que ya me descargaba totalmente. Entonces, para mí es una manera de repararme, contar lo que estoy pasando. Sí, bueno. Y qué bueno que mencionaban ustedes estas prácticas que muchas veces nos ayudan a aliviar un poco el estrés, como que es como lo podemos mencionar, como orar, como conectarnos con Dios, mantener una relación más cercana a Él. Como bien lo mencionábamos al inicio, dejar que Él lleve el control de todas las cosas. Y ya para ir concluyendo, hermanos, como bien les mencionaba, vivimos en un mundo tan acelerado que no hayamos qué hacer porque tengo que pagar ciertas cosas, tengo que llegar temprano al trabajo, tengo que hacer tal cosa. Y vivimos en un mundo tan acelerado. Pero mi pregunta es, ¿cómo podemos encontrar el propósito y el descanso verdadero en Dios? Bueno, todo lo podría resumir en esto. La tristeza mira hacia atrás. La ansiedad mira alrededor. Pero la fe ve hacia arriba. Amén. Entonces tenemos que enfocar nuestra fe, nuestras creencias. Tenemos que solidificar nuestra base fundamental, que es la palabra de Dios que nos ha dado Jesucristo. Y si nosotros fundamentamos nuestra fe en Él, creo yo que no hay arma que nos pueda destruir, no hay fortaleza que nos pueda derribar. Si Dios está a nuestro lado, si Dios es nuestro aliado, nada nos podrá vencer. Así Amén. que yo creo que lo más espiritual, muchas veces me han preguntado, ¿qué es lo más espiritual que puedo hacer? Y lo más espiritual muchas veces es dormir. Dormir. Y eso les aconsejo, lo más espiritual que pueden hacer es irse a dormir. Yo quiero compartir un concepto de descanso que me gustó bastante y dice: descanso es el antídoto de Dios para evitar que arruinemos nuestras vidas con prisas, ajetreos y compromisos excesivos. Es un regalo que es absolutamente esencial para nuestra salud física, emocional y espiritual. Por lo tanto, honremos el Shabbat, abstengámonos de trabajar y busquemos el Espíritu de Dios, que es el que nos va a liberar de todas las cargas que estemos pasando. Yo agregaría que hay que cuidar la manera en la cual Dios nos hizo, que nos hizo materia, nos hizo cuerpo, y pues tenemos que aprender a comer bien, tenemos que aprender a ejercitarnos o a hacer alguna actividad física y a dormir, por lo menos de 7 a 9 horas diarias. Luego pues también tenemos que cuidar la parte espiritual, que tiene que ver con esa disciplina, ¿verdad? La oración, la meditación, la lectura de la Biblia, que Dios también las implementó en nosotros. Y luego pues también tenemos como esa parte, ¿verdad? que es nuestra alma, o algunos dicen que es nuestra mente, que también tenemos que aprender a tener un buen inventario de las intenciones de nuestro corazón. Los devocionales que leíamos esta semana, unos que hacemos con los músicos, decía de que si yo soy una persona enojada voy a teñir todo de ese color, ¿va? Si yo soy una persona con ira, con amargura, y no voy a poder permitir, ¿verdad? O va a ser bien difícil que de mi mente surjan ese tipo de pensamientos, contrariamente a lo que la Biblia nos dice, que pensemos en todo lo que es justo, todo lo que es honesto, Todo lo verdadero. todo lo verdadero, todo lo que es digno de alabanza, y en eso tenemos que pensar. Entonces creo que tenemos que buscar cuidar todas esas áreas, porque a veces pues podemos estar bien en la iglesia, pero nuestro descanso puede estar muy mal, y vamos a venir agotados, vamos a dormir en los cultos, vamos a estar irritantes. Entonces no vamos a lograr captar el mensaje que podemos recibir en el momento en el que nos congreguemos en la iglesia.
qué bueno, hermanos, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero qué bueno que hemos tocado un poco de esto, pues se nos ha ido el tiempo, pero tal vez podamos tener otro espacio en el que podamos profundizar un poco sobre lo que es el estrés, sobre lo que es la ansiedad. Solamente recordándoles, hermanos, como mencionábamos el versículo al inicio, Mateo 6:25, no nos preocupemos por lo que va a suceder el día de mañana, sino que preocupémonos en lo que está sucediendo en el momento, en el presente. Amén. No Amén. nos enfoquemos en que si mañana no voy a lograr pagar tal cosa, en que si mañana voy a llegar tarde al trabajo, no, sino que logremos disfrutar la vida que Dios nos ofrece. Así como dice su palabra, Él nos ha dado la vida para que la disfrutemos y la sepamos vivir en abundancia. Amén. Así que los esperamos en el próximo podcast, hermanos. Les dejamos acá abajo en nuestras redes sociales para que no se pierdan ningún tipo de contenido. Nos deje ahí su comentario de sobre qué tema le gustaría que nosotros estudiáramos o nos reunamos para compartirlo, y con gusto nosotros vamos a atender ese llamado. Así que les dejo la invitación, que nos acompañen a nuestros cultos, que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima.